La calle estaba desierta. El viento levantaba papeles sucios y hojas secas, mientras el eco de unas botas militares resonaba a lo lejos. Eduardo, un hombre de mirada endurecida por los años en el ejército, caminaba con paso firme hacia el barrio donde había crecido. Había pasado demasiado tiempo en campos de batalla, demasiado tiempo rodeado de muerte, dolor y desconfianza. Pero lo que más le dolía no eran las cicatrices visibles en su piel, sino la ausencia. No saber nada de su hija Valeria. Había dejado a Valeria cuando aún era solo una niña, bajo el cuidado de su madre, pues no tenían a nadie más. Pero la vida golpeó con crueldad. La madre de Valeria había fallecido hacía poco, dejando a la pequeña en un estado de total abandono. Eduardo, al marcharse en busca de un futuro mejor, había jurado regresar con honores y con el dinero suficiente para sacarla de la pobreza. Sin embargo, la dura vida en el ejército lo consumió por completo y cuando finalmente fue liberado, lo único que le quedaba era una maleta rota, un uniforme desgastado y un corazón endurecido por el dolor. Ese día, mientras doblaba la esquina de la calle principal del barrio, Eduardo se detuvo en seco. Sus ojos, acostumbrados a detectar amenazas en medio de la nada, se clavaron en una escena que nunca habría imaginado. En el suelo, con la ropa hecha jirones, la piel marcada por la mugre y la mirada llena de miedo, estaba su hija. Valeria, transformada en una sombra de lo que alguna vez fue, intentaba arrastrarse hacia atrás, mientras un oficial de policía la sujetaba con violencia del brazo. «¡Levántate!», rugía el policía, con tono autoritario, mientras la humillaba frente a los vecinos que observaban escondidos tras cortinas rotas. «No me obligues a arrastrarte». Valeria lloraba. Sus manos temblorosas se aferraban al suelo húmedo, como si buscara enterrarse en él y desaparecer. Su voz apenas era un susurro. «Por favor, señor, no me lleve». Eduardo sintió como algo se rompía dentro de él. El dolor en su pecho era más fuerte que cualquier disparo que hubiese recibido en combate. Su hija estaba ahí, reducida a la nada, convertida en mendiga, humillada en plena calle. En ese instante entendió que todos los años que había dedicado al deber militar lo habían hecho perder lo más importante, su familia. Dio un paso adelante y la tensión en el aire se volvió insoportable. El policía, aún sin verlo, seguía gritando, mientras otro hombre con uniforme militar de apoyo, quizá de la guardia local, observaba la escena con indiferencia, como si Valeria no fuera más que un problema social que había que retirar del camino. El corazón de Eduardo latía con furia. El soldado que había aprendido a controlar el miedo, ahora estaba a punto de perder el control. Sus ojos, húmedos y encendidos, se clavaron en la figura de su hija. Quiso correr hacia ella, abrazarla, protegerla de todo. Pero el uniforme que todavía llevaba puesto lo mantenía en silencio, como una cárcel invisible. Los recuerdos lo golpeaban. Valeria corriendo en el patio, pidiéndole que no se fuera al ejército, la promesa que le hizo de volver con regalos, de ser un padre presente. Y ahora la veía ahí, destruida, como indigente, como una víctima más de una sociedad que aplasta a los más débiles. Un silencio breve invadió la escena. Eduardo respiró hondo. El policía finalmente lo miró, con soberbia, como quien no reconoce enfrente de él a un padre, sino simplemente a otro pobre hombre más. La voz de Eduardo retumbó, grave y contenida, pero cargada de rabia. «Suéltala». Ese tono, esa mirada, no eran de un ciudadano común, eran los de un hombre que había sobrevivido al infierno y que estaba dispuesto a desatarlo allí mismo si alguien tocaba un pelo más de su hija. El policía frunció el ceño sin soltar a Valeria, y en ese cruce de miradas comenzó todo. Eduardo no sabía aún si lo que iba a hacer lo convertiría en héroe o en criminal, pero algo estaba claro: jamás permitiría que alguien humillara a su hija de esa manera. La respiración de Eduardo se volvió pesada, como si cada inhalación le costara el doble. Frente a él, el oficial de policía mantenía a Valeria del brazo, tirando de ella con brusquedad. La muchacha gemía, su rostro cubierto de lágrimas y polvo, se inclinaba hacia el suelo, incapaz de mirar de frente a su padre. No lo había reconocido todavía, o tal vez no podía creer lo que sus ojos veían. «Te dije que te levantes», gruñó el policía, aplicando más fuerza sobre el brazo de Valeria.
Eduardo apretó los puños, los nudillos se le pusieron blancos. Aquella imagen lo estaba desgarrando por dentro. Sus años de disciplina militar le gritaban que debía mantener la calma, que debía evaluar la situación antes de actuar. Pero el padre que llevaba dentro exigía lo contrario, lanzarse de inmediato sobre ese hombre y destrozarlo sin piedad. El otro uniformado, un soldado que observaba a unos metros, levantó la ceja con cierta curiosidad, como midiendo la escena. No intervino, simplemente cruzó los brazos. Para él, aquello era rutina, una indigente, una orden de arresto o traslado, nada fuera de lo común. Eduardo dio un paso más cerca. La tensión aumentó. Dije que la sueltes, repitió, esta vez con una voz más grave, casi un gruñido contenido. El policía lo miró de arriba abajo con desdén. Notó el uniforme militar desgastado que aún llevaba Eduardo y torció la boca en una mueca sarcástica. ¿Y tú quién eres? ¿Otro mendigo que cree que puede darme órdenes? Esta basura, dijo señalando a Valeria, está siendo trasladada por resistencia y alteración del orden. Valeria gimió, apenas audible. Papá. Esa palabra golpeó el corazón de Eduardo como un proyectil. Los ojos de su hija se alzaron por un instante, y allí, entre la suciedad y el miedo, reconoció lo que tanto había esperado. Ella sabía que su padre estaba allí, de pie, frente a ella. Eduardo sintió que la rabia se transformaba en un fuego interno imposible de contener. Dio un paso decidido hacia el policía y en un movimiento brusco le arrebató el brazo de su hija de las manos. El oficial retrocedió sorprendido, tambaleándose. «Está bajo mi cuidado», rugió Eduardo. Valeria cayó de rodillas sollozando y se aferró al pantalón de su padre como una niña perdida que por fin encuentra refugio. El policía, recuperando el equilibrio, llevó la mano a su cinturón donde reposaba su arma de servicio. Eduardo lo notó al instante. No necesitaba entrenamiento adicional para saber lo que significaba ese gesto, una amenaza velada, una provocación. El silencio se hizo denso. El soldado al fondo observaba, pero seguía inmóvil, como si disfrutara del conflicto. «¿Bajo tu cuidado?», replicó el policía con sarcasmo. «¿Y quién eres tú? Otro fracasado que cree que puede desafiar a la autoridad». Eduardo levantó la barbilla y con voz firme dijo: «Soy su padre». El eco de esas palabras resonó en las paredes de las casas abandonadas de la calle. El policía vaciló por un instante, pero pronto recuperó su compostura arrogante. «Pues si eres su padre, entonces ya entiendo por qué terminó como terminó», escupió con desprecio. «La misma basura engendra la misma basura». Ese comentario fue como un cuchillo que se clavó en el pecho de Eduardo. El orgullo de soldado, el sacrificio, los años de entrega al ejército, todo se desmoronaba frente a esa humillación. Pero más que el insulto hacia él, lo que lo consumía era la burla dirigida hacia Valeria. Eduardo dio un paso más, y su sombra se impuso sobre el oficial. «La sueltas, ahora», dijo con una calma peligrosa, de esas que preceden a la tormenta. El aire se volvió irrespirable. Valeria, aún temblando, alzó la mirada hacia su padre con una mezcla de esperanza y miedo. No quería que él cayera en problemas por defenderla, pero tampoco quería que la abandonara de nuevo. La situación pendía de un hilo. Eduardo sabía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar un caos, y sin embargo, dentro de él, el caos ya se había desatado, porque en ese momento entendió algo. No había pasado años en el infierno del ejército para volver y ver cómo el mundo destrozaba, lo único que le quedaba. Estaba dispuesto a todo. ¿Se atreverá el policía a desafiar la furia de un hombre que acaba de volver del ejército? ¿Hasta dónde será capaz de llegar Eduardo para proteger a Valeria, incluso si eso significa arruinar su propio destino? El silencio se prolongó unos segundos que parecían eternos. El aire se impregnaba de amenaza, de esa tensión que suele preceder a una explosión inminente. Eduardo no apartaba los ojos del policía, mientras mantenía a Valeria protegida detrás de él. El oficial, con la mano aún rozando su arma, soltó una risa corta y seca. «Un héroe de guerra, ¿eh?», escupió con desprecio. «Ya he visto muchos como tú. Vuelven destrozados, sin futuro, creyendo que el mundo les debe algo. Pero aquí, en esta ciudad, tus medallas no valen nada». Eduardo no respondió,
Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron como si aún sostuvieran el fusil que había cargado en combate. La rabia y la impotencia lo envolvían, pero había aprendido a contener el impulso hasta el último segundo. Sabía que si daba el primer golpe, el peso de la ley caería sobre él. El soldado que estaba detrás, testigo de todo, finalmente intervino. Dio un par de pasos hacia adelante, con un tono frío, casi indiferente. «Ya basta», dijo, mirando al policía primero, y luego a Eduardo. Esto no es una guerra, pero sus palabras no eran un llamado a la paz, sino más bien un recordatorio de que cualquiera de los dos podía perderlo todo si no se controlaban. Valeria, todavía arrodillada, apretaba los dientes para contener los sollozos. Sus dedos se aferraban al pantalón de su padre, como si al soltarlo temiera que él desapareciera otra vez. Sus ojos estaban rojos, llenos de miedo, pero también de una súplica silenciosa, que no la abandonara. El policía, molesto por la interrupción del soldado, decidió dar un paso más hacia Eduardo. Su voz se volvió más agresiva. «Ella es una indigente, ¿me oíste? Ha sido detenida varias veces por escándalo público, por robo de comida. Es un estorbo para esta ciudad. No puedes protegerla, ni aunque lo intentes». Esas palabras atravesaron a Eduardo como balas invisibles. «¿Valeria?» «Robando, huyendo en las calles como una mendiga». El dolor lo golpeó más fuerte que cualquier herida de guerra. Había creído que con su sacrificio le estaba asegurando un futuro mejor, pero en su ausencia, la vida había convertido a su hija en aquello que más temía, una víctima de la miseria. Eduardo cerró los ojos un segundo. Imágenes del pasado lo invadieron. Valeria pequeña, corriendo hacia él con los brazos abiertos, rogándole que no se fuera. Recordó su voz inocente diciendo: «Papá, no tardes en volver», y él con la arrogancia de un soldado joven, respondiendo que regresaría como un héroe. Ahora entendía, no había regresado como un héroe. Había regresado demasiado tarde. «No vuelvas a llamarla basura», murmuró, con voz temblorosa pero cargada de amenaza. El policía soltó una carcajada. «¿Y si lo hago qué? ¿Vas a golpearme? Inténtalo, soldadito. Quiero ver si tus medallas te salvan de la cárcel». Valeria se estremeció, hundiendo su rostro contra la pierna de su padre. El eco de esas burlas, la humillación de ser tratada como nada, la estaban destrozando. Eduardo dio un paso adelante. Su respiración era pesada, su mirada oscura. Estaba a un segundo de estallar, de olvidarse de todo lo aprendido sobre disciplina y control. El soldado observaba de cerca, listo para intervenir, pero sin un ápice de compasión en sus ojos. El viento sopló fuerte, levantando polvo y envolviendo la escena como un escenario de película. Eduardo levantó lentamente la mano, no para atacar aún, sino para señalar al policía directamente a los ojos. «Si vuelves a tocar a mi hija», dijo con voz grave y pausada, «no habrá ley que te salve de mí». El policía sonrió con arrogancia, pero dentro de él algo se quebró. La mirada de Eduardo no era la de un hombre común, era la de alguien que había sobrevivido al dolor, a la sangre y a la muerte, y esa mirada lo descolocó, aunque no estuviera dispuesto a admitirlo. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Su padre estaba ahí, enfrentándose a todo por ella, pero también sentía un miedo desgarrador. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Qué consecuencias tendría esa lucha contra un sistema que nunca perdonaba a los débiles? El oficial retrocedió medio paso, apenas perceptible, y aquello le dio a Eduardo una certeza. Había logrado infundir miedo en quien intentaba humillar a su hija, pero también sabía algo más. Esto apenas comenzaba. ¿Qué secretos del pasado de Valeria saldrán a la luz ahora que Eduardo ha vuelto y exige respuestas? ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar un padre que lo perdió todo, con tal de salvar lo único que le queda en la vida? El policía retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad de la mirada de Eduardo, pero su orgullo no le permitió ceder del todo. La mano todavía descansaba en el arma, como una amenaza muda.
El soldado que observaba la escena, en cambio, comenzó a inquietarse, no porque le importara lo que le pasara a Valeria, sino porque sabía que un enfrentamiento directo entre un veterano del ejército y un oficial podía traer consecuencias graves para todos. Eduardo sostuvo a Valeria con firmeza, ayudándola a ponerse de pie. Ella temblaba, débil como si su cuerpo hubiera olvidado lo que era estar protegida. Se aferró a su padre como si quisiera fundirse con él, con los dedos clavados en su uniforme. «Tranquila, hija. Ya estoy aquí», murmuró Eduardo con la voz quebrada. Aquellas palabras, que parecían un refugio, despertaron una tormenta dentro de Valeria. Los sollozos la sacudieron, no solo por lo que vivía en ese instante, sino por todo lo que había guardado en silencio durante años. Sus labios se movieron entrecortados, con un tono casi imperceptible. «¿Por qué tardaste tanto?», susurró. Eduardo cerró los ojos. La pregunta era como un cuchillo directo a su pecho. Quiso responder, justificar, explicar que lo hizo por ella, por un futuro mejor, por un sueño que nunca se cumplió, pero ninguna palabra bastaba para cubrir los años de ausencia, las noches en que ella debió dormir sola, el hambre, el frío y la humillación que ahora enfrentaba en plena calle. El policía, al ver la escena, encontró la oportunidad para atacar con palabras aún más crueles. «¿Lo escuchas, muchacha?», dijo con tono burlón. «Tu padre te dejó tirada para ir a jugar a la guerra y ahora viene a salvarte. Ridículo. Si no pudo darte una vida decente antes, menos podrá hacerlo ahora». Las lágrimas de Valeria se multiplicaron y Eduardo sintió que la rabia ardía como un volcán a punto de estallar. Su respiración se volvió violenta, sus manos temblaban de furia contenida. «Cállate», gruñó. El oficial sonrió, provocando aún más. «¿O qué? ¿Vas a mostrarme lo que aprendiste allá? Hazlo, soldado. Golpéame, dame una excusa». El silencio de la calle se volvió insoportable. Los pocos vecinos que espiaban desde las ventanas apenas respiraban, temiendo que un solo movimiento desatara una tragedia. El soldado finalmente intervino con un tono severo. ¡Ya basta! «Este hombre ha reclamado a su hija. No hay razón para seguir con esta payasada». El policía se giró, molesto. «No te metas. Esta chica es reincidente. Ha robado, ha creado disturbios, tiene un historial». Eduardo abrió los ojos con asombro. Miró a Valeria, buscando respuestas, pero ella bajó la cabeza con vergüenza. El corazón del padre se desgarró en silencio. Era cierto. Había caído tan bajo su hija para robar y sobrevivir como una mendiga. La voz de Valeria salió entrecortada, cargada de dolor. Yo no tuve otra opción», dijo casi en un susurro. Eduardo la sostuvo de los hombros, con fuerza pero con ternura. «Mírame, hija», le pidió, inclinándose hacia ella. «Dime la verdad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valeria mientras murmuraba. «Tenía hambre. Papá, no sabes lo que fue estar sola. Toqué puertas, pedí ayuda, pero todos me humillaban. Nadie me veía como una persona, sino como basura. Lo único que me quedaba era mendigar o robar un poco de pan para no morirme». Esas palabras perforaron el alma de Eduardo. Su hija, reducida a la miseria, mientras él estaba a miles de kilómetros, pensando que su sacrificio tenía sentido. La impotencia lo invadió como una ola gigante, al punto que sus rodillas casi cedieron. El policía, satisfecho por la confesión, sonrió con crueldad. «¿Lo ves?», dijo mirándolo fijamente. «Tu hija es una ladrona, una cualquiera. Lo que yo hago es un favor, limpiar las calles de gente como ella». Eduardo ya no lo soportó más. El rugido que salió de su garganta hizo eco en toda la cuadra. Con un movimiento rápido, se lanzó sobre el policía, empujándolo contra la pared con una fuerza descomunal. El sonido del impacto retumbó y el oficial quedó aturdido con los ojos abiertos de par en par. «Ella no es basura», vociferó Eduardo, apretando su uniforme contra el pecho del hombre. «Es mi hija, y si alguien más la toca, juro que no me detendré». Valeria gritó al ver la escena, temiendo que su padre cruzara un límite del cual no hubiera regreso. El soldado dio un paso adelante, dispuesto a intervenir si la situación escalaba a violencia mortal. Eduardo, con la respiración agitada, sostuvo al policía unos segundos más, hasta que lo soltó con brusquedad. El oficial cayó al suelo, humillado, y escupió sangre mientras lo miraba con odio.
El padre giró hacia su hija y la tomó entre sus brazos. «Nunca más», le susurró, «nunca más estarás sola». Pero aunque esas palabras llenaban de esperanza el corazón de Valeria, también habrían heridas profundas. La batalla apenas comenzaba. No contra el policía, no contra la pobreza, sino contra el pasado que los había destrozado a ambos. ¿Qué castigo se enfrentará Eduardo ahora que se atrevió a desafiar y humillar públicamente a un oficial de policía? ¿Cómo podrá Valeria enfrentar la culpa de todo lo que hizo para sobrevivir mientras su padre no estaba? El policía se levantó del suelo tambaleándose, con la mirada enardecida y los labios ensangrentados. El orgullo herido era más fuerte que el dolor físico. Eduardo lo había humillado en público, y aquel hombre no estaba dispuesto a dejar que eso quedara impune. «Estás acabado», escupió con rabia, señalando a Eduardo con el dedo tembloroso. «Te juro que pagarás cada segundo de esto». El soldado dio un paso hacia adelante y colocó una mano firme sobre el hombro del policía, obligándolo a detenerse. «Ya basta», ordenó con voz seca. «Si haces un movimiento en falso, todo se va a descontrolar». El policía lo miró con furia, pero entendía que no podía arriesgarse a quedar como el débil de la situación. Así que retrocedió unos pasos, sin dejar de lanzar miradas de odio hacia Eduardo y Valeria. Mientras tanto, Eduardo sostuvo a su hija, que aún temblaba como una hoja en medio de la tormenta. La abrazó fuerte, como si con ese gesto pudiera reparar los años de abandono y sufrimiento. Pero dentro de él, el remordimiento lo estaba devorando vivo. Valeria, con la voz rota, susurró apenas audible. «Nos van a llevar, no lo entiendes, papá. Ellos siempre vuelven, nunca me dejan en paz». Eduardo frunció el ceño, con el corazón encogido. «¿Qué quieres decir?». Valeria bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Un silencio incómodo se apoderó de la escena. El soldado miraba de reojo, como si supiera algo que aún no había dicho. El viento sopló con fuerza, arrastrando polvo y bolsas viejas de basura por la calle. Eduardo sintió que cada segundo que pasaba estaba entrando más y más en un terreno que desconocía, un pantano del que tal vez no podrían salir fácilmente. La voz de Valeria, entrecortada y llena de dolor, rompió el silencio. «Ellos me conocen, papá, saben dónde encontrarme siempre, porque yo les debo». El mundo de Eduardo se vino abajo con esas palabras. «¿Debes? ¿A quién?», preguntó, casi suplicando que no fuera cierto. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de las que nacen del miedo, sino de la vergüenza. Finalmente, levantó la vista hacia él y confesó: «A ellos, a los mismos que me arrestan, a los que me golpean, a los que me humillan, yo les debo porque cuando tenía hambre, cuando no podía más, acepté lo que me daban. Comida, dinero, pero siempre a cambio de algo». Las palabras se clavaron como dagas en el pecho de Eduardo. Ahora entendía. Su hija no solo había sufrido la pobreza y la soledad, sino que había caído en una red de manipulación y abuso, donde aquellos que deberían protegerla habían sido los mismos que la condenaban. El policía, todavía en pie, sonrió con crueldad al escuchar la confesión. «Por fin lo admite», dijo, con un tono venenoso. «Tu hija no es ninguna víctima, es cómplice de su propia miseria». Se rebajó sola. Eduardo se lanzó de nuevo hacia él, pero el soldado se interpuso en el último segundo, colocando una mano en el pecho del veterano. «Si lo tocas otra vez, no habrá vuelta atrás», advirtió. La furia de Eduardo era un huracán contenido. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. Miró a su hija, que no podía sostenerle la mirada. La muchacha se veía tan frágil, tan rota, que era imposible imaginar que aún pudiera seguir de pie. Valeria susurró con voz ahogada: «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Ella lo miró con desesperación, con el rostro lleno de culpa. «Porque no estabas, papá, porque me dejaste sola». Esa frase fue el golpe final. Eduardo sintió que todo su sacrificio en el ejército, cada herida, cada batalla, cada noche sin dormir, había sido en vano. Había perdido lo único que realmente importaba, la oportunidad de estar presente para su hija. El policía, aprovechando la confusión, sacó un radio de su cinturón y comenzó a pedir refuerzos. «Aquí, oficial Ramírez, necesito apoyo inmediato».
Tengo a un veterano agresivo y a una indigente en resistencia. Repito, apoyo inmediato. El corazón de Eduardo se aceleró. El tiempo se le estaba acabando. Pronto más patrullas llegarían, y él y su hija quedarían atrapados. El soldado lo miró con atención, midiendo cada movimiento. Parecía debatirse entre intervenir a favor del policía o dar un margen de escape a Eduardo. Había algo extraño en su mirada, como si conociera mejor la situación de lo que aparentaba. Valeria se aferró a su padre y susurró, con voz temblorosa, «No podemos quedarnos. Si llegan más, no habrá salida». Eduardo, con la mente en llamas y el corazón destrozado, tomó una decisión. La misma disciplina que lo había mantenido con vida en el campo de batalla lo guiaría ahora. No permitiría que se llevaran a su hija otra vez, no después de todo lo que había descubierto. La mirada de Eduardo se endureció. El soldado lo notó y dio un paso atrás, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. Y entonces Eduardo susurró solo para Valeria, «Vamos a salir de aquí pase lo que pase». El rugido lejano de sirenas comenzó a escucharse, acercándose lentamente, como un reloj de arena que marcaba el inicio de una persecución implacable. ¿Logrará Eduardo escapar con su hija antes de que lleguen los refuerzos de la policía? ¿Cuál es el verdadero rol del soldado que observa la escena, aliado o enemigo? Las sirenas sonaban cada vez más cerca. El eco metálico rebotaba en las paredes viejas de aquel barrio olvidado, anunciando que en cuestión de minutos las patrullas llenarían la calle. Eduardo lo sabía, si se quedaban allí estarían perdidos. Con un movimiento rápido, tomó a Valeria del brazo y la levantó del suelo. Ella apenas podía sostenerse, el hambre y el cansancio habían desgastado su cuerpo, pero en sus ojos brillaba un destello de fuerza. Confiaba en que su padre no la soltaría esta vez. El policía, aún recuperándose del golpe contra la pared, gritaba entre dientes, «No se muevan, están rodeados». Eduardo lo miró con una furia helada. «No vuelves a ponerle una mano encima». El soldado, en silencio, observaba cada movimiento. Cuando Eduardo dio el primer paso para huir, el militar se interpuso en su camino. El corazón de Valeria se detuvo un segundo, temiendo que aquel hombre los detuviera de inmediato. Pero el soldado, con voz baja y firme, le susurró a Eduardo por el callejón de la izquierda. «No hay cámaras y todavía tienes unos minutos antes de que lleguen». Eduardo lo miró desconfiado, sin entender sus intenciones. «¿Por qué me ayudas?», gruñó. El soldado no respondió, solo giró la cabeza, evitando su mirada, como si ocultara más de lo que decía. Finalmente murmuró, «No soy tu enemigo, no hoy». Ese breve instante fue suficiente. Eduardo tomó a Valeria y la arrastró hacia el callejón indicado. El sonido de las sirenas aumentaba, y los gritos del policía detrás de ellos parecían perforarles los oídos. El callejón era oscuro, lleno de basura y escombros. El hedor era insoportable, pero para ellos era un túnel de escape, una posibilidad de libertad. Eduardo avanzaba rápido, sujetando a su hija con fuerza, mientras ella tropezaba una y otra vez, casi sin fuerzas para seguir. «Papá, no puedo más», jadeó Valeria, cayendo de rodillas. Eduardo la levantó con los brazos, cargándola como cuando era niña. Sus pasos resonaban en el suelo húmedo, mientras su mente volvía a los días en que la cargaba en sus hombros, cuando todo era más sencillo y aún había esperanza. El recuerdo lo desgarró. «Perdóname, hija, nunca debí dejarte sola». Valeria, con lágrimas rodando por su rostro sucio, se aferró a su cuello. «No me sueltes otra vez, por favor». El eco de esas palabras fue más fuerte que las sirenas. Eduardo juró en silencio que nunca más la abandonaría, aunque para ello tuviera que enfrentarse al mundo entero. Siguieron avanzando hasta llegar a un muro agrietado, casi derrumbado. Eduardo buscó un espacio por donde pasar y con un esfuerzo brutal derribó un pedazo del muro para abrir camino. La fuerza del soldado que había sido lo mantuvo firme. Con un último empuje, cruzaron hacia otra calle secundaria, más desierta y sin luces de patrulla. El sonido de las sirenas quedó atrás, aunque todavía podía escucharse en la distancia. Eduardo respiró agitado, pero sabía que aquello solo era el comienzo. Valeria, agotada, lo miró con ojos enrojecidos.
No entiendes, papá. Ellos no van a parar. No son solo policías, hay más. Eduardo la miró con desconfianza. ¿De qué hablas? La voz de Valeria tembló. Ese soldado, el que nos ayudó, él también me conoce. No lo hizo por ti, lo hizo porque sabe lo que me hicieron. El corazón de Eduardo se detuvo un segundo. ¿Qué te hicieron, Valeria? Ella bajó la mirada, incapaz de hablar. El silencio era más doloroso que cualquier confesión. Eduardo la sostuvo de los hombros, desesperado. Dímelo, hija, necesito saberlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Su cuerpo se estremecía como si hablara con miedo de un monstruo que aún podía aparecer en cualquier momento. Me usaron, papá. Ellos me hacían pagar la deuda con mi cuerpo. No solo ese policía, otros también. Yo nunca pude escapar. Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El aire se volvió espeso, irrespirable. La rabia lo atravesó de pies a cabeza, y por un instante deseó regresar y acabar con todos aquellos que habían convertido a su hija en una víctima. Pero en ese mismo momento entendió algo más. Ahora no podía pelear esa guerra. Lo más urgente era mantenerla a salvo, sacarla de ese infierno. La abrazó con una fuerza que parecía capaz de romperla, y murmuró con voz grave y cargada de furia contenida: «Te lo juro, Valeria, nadie más volverá a tocarte». El eco lejano de los motores policiales retumbó en la ciudad. Sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Y en lo más profundo de su corazón, Eduardo comprendió que esta huida ya no era solo una cuestión de escapar. Era el inicio de una venganza. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. El eco metálico rebotaba en las paredes viejas de aquel barrio olvidado, anunciando que en cuestión de minutos las patrullas llenarían la calle. Eduardo lo sabía. Si se quedaban allí, estarían perdidos. Con un movimiento rápido, tomó a Valeria del brazo y la levantó del suelo. Ella apenas podía sostenerse. El hambre y el cansancio habían desgastado su cuerpo, pero en sus ojos brillaba un destello de fuerza. Confiaba en que su padre no la soltaría esta vez. El policía, aún recuperándose del golpe contra la pared, gritaba entre dientes: «No se muevan, están rodeados». Eduardo lo miró con una furia helada. «No vuelves a ponerle una mano encima». El soldado, en silencio, observaba cada movimiento. Cuando Eduardo dio el primer paso para huir, el militar se interpuso en su camino. El corazón de Valeria se detuvo un segundo, temiendo que aquel hombre los detuviera de inmediato. Pero el soldado, con voz baja y firme, le susurró a Eduardo: «Por el callejón de la izquierda. No hay cámaras, y todavía tienes unos minutos antes de que lleguen». Eduardo lo miró desconfiado sin entender sus intenciones. «¿Por qué me ayudas?», gruñó. El soldado no respondió, solo giró la cabeza, evitando su mirada, como si ocultara más de lo que decía. Finalmente murmuró: «No soy tu enemigo, no hoy». Ese breve instante fue suficiente. Eduardo tomó a Valeria y la arrastró hacia el callejón indicado. El sonido de las sirenas aumentaba, y los gritos del policía detrás de ellos parecían perforarles los oídos. El callejón era oscuro, lleno de basura y escombros. El hedor era insoportable, pero para ellos era un túnel de escape, una posibilidad de libertad. Eduardo avanzaba rápido, sujetando a su hija con fuerza, mientras ella tropezaba una y otra vez, casi sin fuerzas para seguir. «Papá, no puedo más», jadeó Valeria, cayendo de rodillas. Eduardo la levantó con los brazos, cargándola como cuando era niña. Sus pasos resonaban en el suelo húmedo, mientras su mente volvía a los días en que la cargaba en sus hombros, cuando todo era más sencillo y aún había esperanza. El recuerdo lo desgarró. «Perdóname, hija, nunca debí dejarte sola». Valeria, con lágrimas rodando por su rostro sucio, se aferró a su cuello. «No me sueltes otra vez, por favor». El eco de esas palabras fue más fuerte que las sirenas. Eduardo juró en silencio que nunca más la abandonaría, aunque para ello tuviera que enfrentarse al mundo entero. Siguieron avanzando hasta llegar a un muro agrietado, casi derrumbado. Eduardo buscó un espacio por donde pasar y con un esfuerzo brutal derribó un pedazo del muro para abrir camino. La fuerza del soldado que había sido lo mantuvo firme. Con un último empuje, cruzaron hacia otra calle secundaria, más desierta y sin luces de patrulla.
El sonido de las sirenas quedó atrás, aunque todavía podía escucharse en la distancia. Eduardo respiró agitado, pero sabía que aquello solo era el comienzo. Valeria, agotada, lo miró con ojos enrojecidos. «No entiendes, papá. Ellos no van a parar. No son solo policías, hay más». Eduardo la miró con desconfianza. «¿De qué hablas?» La voz de Valeria tembló. «Ese soldado el que nos ayudó, él también me conoce. No lo hizo por ti, lo hizo porque sabe lo que me hicieron». El corazón de Eduardo se detuvo un segundo. «¿Qué te hicieron, Valeria?» Ella bajó la mirada, incapaz de hablar. El silencio era más doloroso que cualquier confesión. Eduardo la sostuvo de los hombros, desesperado. «Dímelo, hija, necesito saberlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria. Su cuerpo se estremecía como si hablara con miedo de un monstruo que aún podía aparecer en cualquier momento. «Me usaron, papá, ellos. Me hacían pagar la deuda con mi cuerpo. No solo ese policía, otros también. Yo nunca pude escapar». Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El aire se volvió espeso, irrespirable. La rabia lo atravesó de pies a cabeza y por un instante deseó regresar y acabar con todos aquellos que habían convertido a su hija en una víctima. Pero en ese mismo momento entendió algo más. Ahora no podía pelear esa guerra. Lo más urgente era mantenerla a salvo, sacarla de ese infierno. La abrazó con una fuerza que parecía capaz de romperla, y murmuró con voz grave y cargada de furia contenida: «Te lo juro, Valeria, nadie más volverá a tocarte». El eco lejano de los motores policiales retumbó en la ciudad. Sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Y en lo más profundo de su corazón, Eduardo comprendió que esta huida ya no era solo una cuestión de escapar, era el inicio de una venganza. ¿Qué papel oculto juega realmente el soldado que los dejó escapar? ¿Está protegiendo a Valeria o la está vigilando? ¿Podrá Eduardo mantener la promesa de salvar a su hija o la verdad que aún falta por revelar los hundirá más en la desgracia? La noche se extendía sobre la ciudad como un manto pesado. Las calles estaban húmedas. Las luces parpadeaban y el silencio solo era interrumpido por el lejano ulular de las sirenas que se perdían en la distancia. Eduardo avanzaba con pasos firmes, cargando casi el peso completo de Valeria, que se mantenía apoyada en él con dificultad. El barrio donde habían entrado era aún más miserable que el anterior: callejones estrechos, techos de lata oxidados y mendigos escondidos en portales oscuros. El olor a humo, alcohol y desecho humano impregnaba el aire. Eduardo lo observaba todo con una mezcla de asco y rabia, pero sobre todo con determinación. Debían desaparecer. Encontraron refugio en una bodega abandonada. Las paredes estaban llenas de grafitis, y las ventanas rotas dejaban pasar un viento helado que hacía temblar a Valeria. Eduardo la sentó en un rincón, cubriéndola con su chaqueta militar, y se arrodilló frente a ella. «Estás a salvo aquí por ahora», murmuró. Valeria lo miró, los ojos hinchados por el llanto. «No estamos a salvo, papá. Ellos siempre vuelven. No sabes de lo que son capaces». Eduardo tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo de frente. «Escúchame bien, hija. Pasé años en el ejército enfrentando cosas que nunca deberías imaginar. Pero nada de eso se compara con lo que me hace sentir ahora. Yo no voy a perderte otra vez. Y si alguien más intenta tocarte, juro que no va a vivir para contarlo». Valeria bajó la mirada. La promesa de su padre era poderosa, pero también le llenaba de miedo. No quería que él terminara en prisión o muerto por culpa de ella. Y sin embargo, una parte de su corazón anhelaba creer en esas palabras. El silencio se prolongó hasta que un ruido en la entrada de la bodega los alertó. Eduardo se puso de pie de inmediato, llevando la mano a un cuchillo que había escondido en su bota militar. De entre las sombras apareció el soldado que horas antes los había dejado escapar. «No teman, soy yo», dijo levantando las manos lentamente. Eduardo apretó los dientes. La desconfianza en sus ojos era evidente. «¿Qué demonios quieres?». El soldado respiró hondo antes de hablar. «No vine a detenerlos, vine a advertirles». Valeria se estremeció al verlo, retrocediendo un poco detrás de su padre. Eduardo lo notó de inmediato. «¿Lo conoces?», preguntó, sin apartar la mirada del hombre. Valeria dudó unos segundos, hasta que asintió con un leve movimiento de cabeza. Sí, él estaba allí. Cuando todo empezó, el corazón de Eduardo latió con violencia.
Se giró hacia el soldado con el cuchillo en mano, listo para lanzarse sobre él. Tú fuiste parte de esto. El soldado levantó la voz, desesperado. No, no entiendes. Yo traté de ayudarla, pero es más grande de lo que piensas. La red que la atrapó está formada por policías, militares, comerciantes, todos metidos en el mismo juego. Tu hija fue solo un eslabón más. Las palabras cayeron como una losa sobre Eduardo. Una red. No se trataba solo de un par de policías corruptos, sino de un sistema completo alimentándose de la miseria de los más débiles. Valeria sollozó, apretando los brazos contra su pecho. Es cierto, yo lo vi. Él no me golpeaba, no me insultaba como los otros, pero nunca pudo sacarme. Eduardo bajó lentamente el cuchillo, aunque la rabia en su rostro era incontrolable. Entonces dime, ¿qué quieres de nosotros? El soldado dio un paso más cerca. Sus ojos cansados revelaban que él también cargaba un peso difícil de llevar. Quiero que huyan esta noche. Están en la lista. No se conformarán hasta verlos destruidos a los dos. Pero también hizo una pausa, respirando hondo. También quiero ayudarte a vengarte. Eduardo lo miró incrédulo. Venganza, sí, afirmó el soldado. No hay justicia en los tribunales. Esa gente tiene demasiado poder. Pero tú tienes algo que yo no, la rabia de un padre. Y yo tengo algo que tú necesitas, información. Sé dónde se esconden, sé quiénes son los que le hicieron esto a tu hija. El silencio se apoderó de la bodega. Valeria miraba a su padre con lágrimas en los ojos, suplicando que no cayera en ese camino de sangre. Papá, vámonos lejos, por favor. No los enfrentes. Solo quiero estar contigo, aunque sea en la miseria, pero no quiero perderte. Eduardo sintió que el alma se le partía en dos. El soldado le ofrecía una salida sangrienta, un camino de venganza que podría darle justicia. Pero su hija, rota y cansada, solo pedía paz. El veterano cerró los ojos, escuchando el eco de los gritos de guerra en su memoria. La decisión que debía tomar lo atormentaba: vengar el dolor de Valeria con sus propias manos o abandonar esa guerra para protegerla con vida. El soldado lo observaba en silencio, esperando su respuesta, y entonces Eduardo abrió los ojos y murmuró: «Dime quiénes fueron». Valeria rompió en llanto. Optará Eduardo por el camino de la venganza, aunque eso signifique arrastrar a Valeria a un nuevo infierno. ¿Será el soldado realmente un aliado dispuesto a revelar la verdad, o un traidor que busca manipularlos para sus propios fines? El silencio en la bodega se volvió insoportable después de que Eduardo pronunciara aquellas palabras. El soldado lo miraba fijo, como si hubiera esperado esa decisión desde el primer momento. Valeria, en cambio, se encogió sobre sí misma, incapaz de aceptar que su padre estuviera dispuesto a hundirse aún más en la oscuridad. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando los techos de lata y filtrándose en hilos helados por las paredes agrietadas. Era como si la ciudad entera quisiera lavar la sangre y el pecado que impregnaban sus calles. El soldado se acercó con voz baja y firme. Mañana, al caer la noche, ellos se reunirán. No todos, pero sí los suficientes para quebrarlos. Estarán en un almacén en las afueras. Allí guardan lo que roban, lo que esconden, y a veces a quienes capturan. Eduardo lo escuchaba con el rostro endurecido. Cada palabra alimentaba la rabia que llevaba enterrada desde que regresó del ejército, desde que la primera imagen de Valeria humillada y arrastrada por la policía se le clavó en la memoria. ¿Y tú?, preguntó Eduardo, con un tono que aún destilaba desconfianza. ¿Qué ganas con esto? El soldado bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente. Ya no puedo dormir, no puedo borrar lo que vi, ni lo que hice. Tengo deudas con mi conciencia. Y ayudarles es la única forma de no sentirme un cobarde hasta el día que me muera. Valeria lo observó entre lágrimas, con una mezcla de repulsión y compasión. Sabía que aquel hombre había sido parte de su sufrimiento, pero también podía sentir el peso de su culpa. Eduardo se levantó lentamente. Caminó hacia la pared y apoyó la frente contra el cemento frío. Sus pensamientos eran un torbellino. La tentación de destruir a quienes arruinaron a su hija, la necesidad de protegerla, la voz interna de soldado que gritaba por justicia y la súplica silenciosa de Valeria que pedía paz. «No habrá paz hasta que todo esto termine», murmuró con amargura.
Valeria se puso de pie tambaleando, sujetándose a la pared. Se acercó a su padre y con un hilo de voz dijo: «Papá, yo no necesito que los destruyas, solo quiero que estés conmigo, tú eres lo único que me queda». Sus palabras lo atravesaron como un disparo. Eduardo la abrazó fuerte, apretándola contra su pecho como si quisiera fundirse con ella para siempre, pero mientras lo hacía, un pensamiento lo devoraba. Si no enfrentaba a esos hombres, algún día volverían, y cuando lo hicieran, quizás no tendría fuerzas para defenderla. El soldado carraspeó, rompiendo la intimidad del momento. «Mañana, a medianoche, si decides ir, allí estaré, pero si no, entonces huye lejos esta misma noche. Es tu única oportunidad». Eduardo no respondió. El soldado salió de la bodega, dejándolos sumidos en un silencio más pesado que antes. Las horas pasaron lentamente. Valeria intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver los rostros de los hombres que la humillaron, las manos que la arrastraban, las miradas sucias que la hicieron sentir menos que un ser humano. Eduardo permaneció despierto, sentado junto a ella, con la mirada clavada en el vacío. Su respiración era lenta, contenida, como si estuviera entrenando de nuevo para entrar en combate. La disciplina militar regresaba a él como un fantasma familiar. Sabía que tenía que elegir, y sabía también que cualquiera de las dos decisiones tendría un precio brutal. Cuando los primeros rayos de luz se colaron por las ventanas rotas, Eduardo ya había tomado su decisión. No dijo nada, pero en su mirada había algo distinto, una mezcla de furia contenida y resignación. Valeria lo percibió y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía lo que venía. El día transcurrió en un silencio sepulcral. Al caer la tarde, Eduardo comenzó a preparar lo poco que tenía: el cuchillo militar, un pedazo de cuerda, una linterna pequeña y una pistola oxidada que había conseguido en el mercado negro días antes. Revisó cada detalle con la calma de un hombre acostumbrado a planear antes de matar. Valeria lo observaba, rota en lágrimas. «Papá, si vas no habrá regreso». Eduardo la miró fijamente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Hija, si no voy tampoco lo habrá». Valeria cayó de rodillas, suplicando, temblando de miedo. Eduardo la abrazó una vez más, besó su frente y con un susurro quebrado dijo: «No volverán a tocarte, lo juro». La noche se cerró sobre ellos, y con ella el inicio de la última batalla de Eduardo. ¿Conseguirá Eduardo su venganza o será atrapado en la red de corrupción que lo rodea? ¿Podrá Valeria resistir la tormenta emocional de ver a su padre convertirse en algo que quizás nunca imaginó? La oscuridad envolvía la ciudad como un manto espeso. Eduardo caminaba junto al soldado desertor, ambos en silencio, cargando el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. La brisa húmeda de la noche parecía clavarse en la piel como agujas, recordándole que esa misión no era un acto de gloria, sino de supervivencia. Antes de partir, Eduardo había tomado una decisión difícil pero firme: dejar a Valeria bajo resguardo. No permitiría que su hija presenciara lo que estaba por hacer. La había confiado a Rosa, la vecina más cercana que durante años había demostrado una lealtad silenciosa. Rosa, una mujer mayor que conocía las cicatrices de Eduardo, lo miró con ojos llenos de incertidumbre. «¿Y si no vuelves?», preguntó con voz quebrada. Eduardo acarició el rostro de su hija, que lo observaba con lágrimas contenidas. «Voy a volver, mi niña. ¿Y si algo me sucede?». Su voz titubeó un instante, pero se recompuso. «Quiero que recuerdes que todo lo hice para que nadie vuelva a tocarte». Valeria lo abrazó con desesperación, aferrándose a él como si no quisiera soltarlo nunca. Eduardo apretó fuerte, como si pudiera grabar el calor de ese instante en su memoria. Luego se separó lentamente, limpiando las lágrimas de su hija con las manos endurecidas por la guerra. «Obedéceme esta vez. Quédate aquí. Tu seguridad es lo único que me importa». El soldado observó en silencio, sintiendo un peso extraño en el pecho. Él nunca había tenido la oportunidad de decir esas palabras a nadie. Quizás por eso lo respetaba ahora más que nunca. Cuando finalmente Eduardo se alejó, el corazón de Valeria se estremeció con un presentimiento que no pudo sacudirse. El almacén abandonado se erguía frente a ellos, silencioso y húmedo, como una bestia dormida que contenía la podredumbre en su interior. El desertor señaló con la barbilla hacia una rendija.
Están ahí. Eduardo se agachó y miró. La escena lo hirió de inmediato. 5 hombres alrededor de una mesa metálica cubierta de dinero, botellas y armas. Pero lo que lo encendió de furia fue la visión de 2 jóvenes amarradas en una esquina, con los ojos desbordados de miedo. El soldado murmuró: «Así viven ellos, así se alimentan, de la miseria y del dolor de los demás». Eduardo cerró los ojos un instante. Respiró hondo, dejando que la disciplina militar y la rabia de padre se mezclaran en su interior. El recuerdo de Valeria arrastrada, humillada, lo atravesó como un rayo. Y lo supo, esa noche no podía fallar. «Voy a entrar», dijo en voz baja, con una calma que inquietó al soldado. El hombre lo sujetó del brazo. «Si entras así, te matarán». Eduardo lo miró fijamente. «He sobrevivido rodeado de enemigos armados hasta los dientes. Esta vez no estoy peleando por un uniforme, estoy peleando por mi hija». Dentro el silencio se quebró con el chirrido de la puerta. Los 5 hombres voltearon de inmediato. Uno de ellos, tambaleante con una botella, rió. «¿Y este quién se cree?». Eduardo dio un paso al frente, luego otro. La tensión se volvió insoportable. El primero que intentó tomar un arma cayó con un movimiento seco. El cuchillo del veterano encontró su destino en el pecho. El caos estalló, los disparos retumbaron, las botellas cayeron, las sombras danzaban bajo la luz amarillenta. Eduardo se movía con precisión letal, sus reflejos afilados por años de entrenamiento y por la desesperación de un padre que no tenía nada más que perder. Cada golpe llevaba consigo la promesa que le había hecho a su hija: «Voy a volver». El soldado que lo había acompañado dudó por un instante, pero pronto se lanzó a cubrirle la espalda. No era un acto de redención completa, sino la necesidad de no dejar que otro hombre cargara solo con el infierno. Uno a uno, los enemigos fueron cayendo, hasta que quedó solo el líder. Sentado en una silla, encendió un cigarrillo con una calma inquietante. «Así que el perro del ejército vino a mostrar los dientes», murmuró expulsando humo. «¿Crees que puedes salvarla a ella y a todas las demás con un poco de sangre derramada?». Eduardo lo apuntó con la pistola que había arrebatado durante la pelea. El arma temblaba en su mano, no por miedo, sino por la carga de la decisión. «Ella es lo único que me queda», respondió con voz grave. El hombre rió suavemente. «Entonces dispara. Pero recuerda, cuando lo hagas, no habrá marcha atrás. Tu hija no recuperará la inocencia y tú nunca dejarás de ser un asesino». Eduardo apretó los dientes y con un rugido interior que contenía años de dolor, jaló el gatillo. El estruendo del disparo reventó el silencio del almacén. Ese disparo significará el final del líder o desatará un infierno aún peor. ¿Podrá Eduardo cumplir la promesa de regresar con vida a su hija, o la guerra lo reclamará de nuevo? El eco del disparo aún vibraba en las paredes del almacén. El cuerpo del líder se sacudió y cayó de rodillas, con un grito ahogado de dolor. La bala había atravesado su pierna izquierda, inmovilizándolo al instante. El cigarrillo que sostenía rodó por el suelo, apagándose en un charco de sangre. El soldado lo miró sorprendido. «¿Por qué no lo remataste?». Eduardo bajó lentamente el arma, respirando hondo. Su mirada estaba fija en el hombre retorciéndose de dolor. «Porque matarlo no le devolverá nada a mi hija. Lo único que quiero es que nunca más tenga que vivir con miedo». El desertor frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Había visto a muchos hombres cegados por la venganza, pero Eduardo no. Había algo en él que lo diferenciaba. No peleaba para destruir, sino para liberar. Con las manos firmes, Eduardo ató al líder con las mismas cuerdas que mantenían prisioneras a las jóvenes. El hombre maldijo, escupió, pero no pudo resistirse. La herida lo debilitaba y la mirada implacable del veterano lo reducía a nada. Eduardo se acercó a las 2 jóvenes secuestradas. «Ya están a salvo», les dijo con voz serena, aunque el temblor en sus manos revelaba el peso de la batalla recién vivida. El soldado lo ayudó a sacarlas del almacén, y entre ambos cargaron también al líder herido. Esa noche no habría cuerpos ocultos ni secretos. Eduardo había decidido otra cosa: exponer la verdad. Horas después, en la comisaría, la tensión era palpable.
Los oficiales no podían ocultar su sorpresa al ver al veterano entrar con el soldado y con el jefe de la banda atado, gimiendo de dolor. «Aquí tienen a la plaga que durante meses les robó la paz a estas calles», dijo Eduardo con voz firme. Los agentes se apresuraron a recibir al criminal, y uno de los superiores lo observó con respeto. «Pudo matarlo y no lo hizo. Eso habla de usted, señor». Eduardo no respondió de inmediato. Solo pensaba en Valeria, esperándolo en la casa de Rosa. «La violencia destruye más de lo que cura. Yo ya vi demasiada sangre. Ahora solo quiero que mi hija viva sin cadenas, sin miedo. Si este hombre enfrenta la justicia, quizá otros puedan dormir tranquilos». La noticia de la red desmantelada corrió rápido por los pasillos de la institución, y esa madrugada hubo allanamientos que terminaron por destapar lo que Eduardo había descubierto. Varios cómplices cayeron esa misma noche, y por primera vez en mucho tiempo el barrio sintió un respiro. El desertor lo miró en silencio. Había aprendido más de ese veterano en unas horas que en toda su vida errante. «Yo también quiero cambiar», le confesó con voz baja. «Quizá aún tenga tiempo». Eduardo asintió. «Todos podemos mientras sigamos respirando». Cuando al fin regresó a casa, el amanecer apenas teñía el cielo con tonos dorados. Rosa lo esperaba en la puerta, y Valeria corrió hacia él con lágrimas y un grito que parecía un rugido de vida. «¡Papá!». Eduardo la alzó en brazos, apretándola contra su pecho. El cansancio lo devoraba, pero la paz en su corazón lo mantenía en pie. Había cumplido su promesa, volvió. La niña lo miró fijamente, como si buscara una confirmación en sus ojos. «¿Se acabó, papá?». Él sonrió, con esa sonrisa quebrada que solo conocen los que sobrevivieron a demasiadas batallas. «Se acabó, mi niña. Ahora empieza otra guerra, la de vivir en paz, y esa la vamos a ganar juntos». Pasaron semanas desde aquella noche en que Eduardo decidió no manchar sus manos con más sangre. El barrio, poco a poco, volvió a respirar sin temor, aunque las cicatrices del pasado aún permanecían grabadas en las paredes y en las memorias. Eduardo se había convertido en un hombre distinto. Su mirada seguía siendo dura, propia de un veterano que conocía la guerra, pero en su interior ahora había un espacio nuevo, la calma. Cada día, al despertar, lo primero que hacía era mirar a Valeria y agradecer que estuviera viva, que siguiera corriendo por la casa con esa risa que le devolvía fuerzas. Rosa seguía cerca, ayudando como una segunda madre para la pequeña, y el soldado desertor, aquel que parecía perdido en sus propios fantasmas, encontró en Eduardo un ejemplo. No tardó en enlistarse en programas de reinserción, decidido a no volver al camino del miedo y el crimen. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, Valeria le preguntó: «Papá, tú eres un héroe». Eduardo sonrió, la tomó de la mano y negó con la cabeza. «No, hija, yo solo soy un padre que no quiso rendirse». Ella lo miró confundida, pero en sus ojos brillaba algo más que admiración, gratitud. Los años traerían nuevas dificultades, como siempre sucede, pero Eduardo y Valeria las enfrentarían juntos, con la certeza de que habían sobrevivido a lo peor, y que, a pesar de la pobreza, de la humillación y del dolor vivido, aún tenían lo más valioso, la posibilidad de reconstruirse. El pasado quedaba atrás como un eco lejano, y lo que venía adelante era un futuro abierto, lleno de esperanza. Porque al final, Eduardo no solo salvó a su hija, también salvó su propia alma. Eduardo demostró que la verdadera fortaleza no está en el odio ni en la venganza, sino en la capacidad de elegir la justicia sobre la sangre y la paz sobre la violencia. Su lucha no fue por orgullo, sino por amor, y ese amor fue más poderoso que cualquier enemigo. Si esta historia te atrapó, no olvides darle like, dejar tu comentario con tu opinión y suscribirte al canal para más relatos intensos, llenos de emoción y reflexión.